Bueno, para nuestra inmersión histórica de hoy, me gustaría pedir a quien nos escuche que haga un pequeño ejercicio de imaginación. O sea, que cerremos los ojos por un momento y viajemos a la primavera de 1950. Ujú. Un viaje en el tiempo a una época, digamos, bastante oscura y complicada. Totalmente. Y, a ver, los registros históricos y los diarios de la época nos dejan una descripción que es casi sensorial. O sea, las crónicas hablan del eco seco de los zapatos de cuero resonando sobre los inmensos suelos de mármol. Claro, en el majestuoso salón del Hotel Gellert, en Budapest, un escenario increíble. Eso es. Y relatan un ambiente donde, fíjate, el inconfundible olor a café denso se mezclaba con algo mucho más pesado, algo que las memorias de los presentes describen como la tensión de una Europa central que todavía olía a pólvora. Uf, claro, es que apenas habían pasado 5 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y los documentos nos muestran que quienes cruzaban las puertas de ese hotel no eran viajeros comunes, para nada. Eran, bueno, hombres completamente exhaustos por trayectos interminables que llegaban acarreando unas maletas pesadísimas y no llevaban ropa, precisamente. Que van a llevar ropa. Esas maletas estaban cargadas literalmente de pura teoría ajedrecística. Llevaban libretas, análisis, meses de preparación. Madre mía, sí. Y claro, como experto en la materia, estoy segura de que estarás de acuerdo en que para entender el verdadero peso de esas maletas hay que mirar el contexto sociopolítico. Localmente, o sea, es fundamental. Estos jugadores no competían digamos, en un vacío deportivo. Las investigaciones históricas y sobre todo los archivos desclasificados pintan un cuadro muy específico de la Budapest de 1950. Una ciudad que estaba bajo el mando de Matías Rákosi, ¿verdad? Exacto. Rákosi era un líder que, bueno, las crónicas biográficas definen como alguien que se enorgullecía de ser el mejor discípulo húngaro de Stalin. Y los relatos muestran un escenario de contrastes que es brutal. Claro, la fachada. Eso es. Hacia el exterior, la propaganda estatal se esforzaba un montón por proyectar una imagen impecable de prosperidad socialista. Y claro, usaban el lujo del Hotel Gellert como vitrina. Ya, pero de puertas para adentro la realidad era otra muy distinta, ¿no? Totalmente. Los historiadores documentan que se aplicaban lo que llamaban las famosas tácticas del salami. O sea, eliminar a la disidencia política por porciones, imponiendo una colectivización forzosa, con un terror policial constante. ¡Qué barbaridad! O sea, imagínate entrar a jugar al ajedrez con esa presión. Y literal, porque las fotografías del evento muestran que las salas de juego estaban presididas por inmensos retratos de Stalin y de Rákosi, y los delegados soviéticos no estaban ahí solo para aplaudir. Operaban bajo lo que los documentos oficiales llamaban marcos de supervisión técnica. Uf, fíjate, ese término, marcos de supervisión técnica, suena súper burocrático, pero revisando toda la documentación, esconde una realidad mucho más oscura, o sea, aterradora. Desde luego. Porque esos analistas, los llamados segundos de los jugadores soviéticos, resulta que eran muy a menudo agentes del NKVD, la Policía Secreta Estatal, y su función principal era vigilar la lealtad política de sus propios grandes maestros. Exacto, o sea, vigilaban a los suyos, no a los rivales. Claro. Entonces, viendo esto, surge una interpretación muy clara de este torneo de candidatos. No estamos ante una simple competición para ver quién calculaba mejor las variantes matemáticas. No, para nada. Es que los relatos apuntan a un choque frontal. Era un choque entre el arte y la maquinaria del Estado. O sea, es la crónica de hombres de carne y hueso intentando ser artistas en un mundo de ingenieros. Es una analogía perfecta. Porque, a ver, la maquinaria estatal soviética contemplaba el ajedrez exactamente así, desde una óptica de ingeniería. Los memorandos de las autoridades deportivas demuestran que lo consideraban una herramienta de propaganda ideológica crucial. Claro, la Guerra Fría estaba empezando. Exacto. Y fíjate, la genialidad individual la veían con muchísimo recelo. Solo era útil, o sea, solo servía, si legitimaba la superioridad del sistema colectivo soviético frente a Occidente. Y el torneo de Budapest pues elevaba las apuestas al máximo. Porque estaban buscando al próximo retador para el título mundial, ¿no? Sí. Tras la muerte de Alekhine, la Federación Internacional había reestructurado todo el ciclo. Este torneo era el embudo final. Quien ganara aquí tendría el derecho a retar a Mikhail Botvinnik, que era el ídolo intocable del partido. Ya,
Pero, curiosamente, repasando los registros de asistencia, hay un misterio que, altera completamente toda la dinámica del evento. Así, las ausencias notables. Tela con eso. Sí, porque el torneo estaba concebido como un gran choque global, pero faltaban 3 figuras clave. Había 3 sillas vacías clamorosas. Faltaban los estadounidenses Samuel Reshevsky y Ruben Fine y el excampeón mundial holandés Max Euwe. Ujú. Que, a ver, la narrativa oficial soviética afirmaba que el Departamento de Estado estadounidense prohibió el viaje por la Guerra Fría. Claro, la excusa perfecta, ¿no? Eso decían. Pero las memorias y las entrevistas que dieron después estos jugadores nos hablan de, bueno, de trayectorias interrumpidas por motivos mucho más complejos. Reshevsky admitió luego que fue una decisión personal, porque las condiciones no eran idóneas para rendir. ¿Y Fine? Porque él era brillante. Sí, fíjate, tomó otro camino. Decidió priorizar su carrera en el psicoanálisis y dejó el ajedrez. Y en el caso de Uwe, los documentos apuntan a que sufrió presiones diplomáticas indirectas por el tema de la OTAN. Era políticamente inviable que jugara en un país del bloque del Este. Ya. Entonces, claro, la consecuencia directa de esto es que el torneo se convirtió casi por defecto en un campo de batalla dominado por los soviéticos. Y fíjate, aquí los documentos señalan algo fortísimo. Esta mayoría les permitió implementar tácticas de colusión sistemática. Sí, pactar los resultados. Exacto. Y a quien nos escuche le puede sonar a teoría de conspiración típica de la época, pero tú como analista de estos datos, ¿cómo se demuestra que esto fue un hecho y no solo paranoia? Pues mira, no son rumores, es econometría pura. Los investigadores han metido los datos de estas partidas en modelos estadísticos y, madre mía, las anomalías son abrumadoras. ¿En serio? Sí. El patrón revela una diferencia abismal en el tiempo de juego. Cuando dos soviéticos jugaban entre sí, la tasa de empates rápidos, firmados en 15 o 20 movimientos, se disparaba artificialmente. Claro, hacían tablas casi sin gastar tiempo en el reloj. Exacto. Y la mecánica era demoledora para el resto. Al pactar esto, ahorraban muchísima energía física y nerviosa. Pero claro, cuando jugaban contra los pocos extranjeros, exprimían la partida hasta la última gota, los llevaban a partidas agónicas de 6 horas. ¡Qué barbaridad! Se matematizó el desgaste del rival. Y con todo este sistema en contra, pues inevitablemente hay que mirar a los extranjeros que se atrevieron a meterse en ese nido de leones. Sí, unos valientes, la verdad. Fíjate en Miguel Neichdorf y Gideon Stahlberg. Las crónicas destacan la energía incombustible de Neichdorf. Este hombre venía forjado por la tragedia absoluta. Había perdido a toda su familia en el Holocausto. Una historia durísima, sí. Y a su lado estaba el sueco Stahlberg, que era el contraste total. Era la elegancia clásica, con un estilo de vida súper bohemio. Pero ojo, que los diarios recogen que la presión sobre ellos no era solo deportiva. Ah, claro, la vigilancia. Eso es. Ambos convivían con la certeza, que luego se confirmó, de que tenían micrófonos ocultos en las habitaciones del Hotel Geyert. Tela marinera. Es que la paranoia estaba en el aire. Pero a ver, si los extranjeros sentían presión, para algunos ciudadanos soviéticos el escrutinio iba muchísimo más allá de ganar o perder. Era literal una cuestión de supervivencia. Sí, lo de Paul Keres es... Es que lo de Keres es el ejemplo perfecto. El eterno caballero del ajedrez, pero jugando siempre con una melancolía. Una nube perpetua de sospecha institucional. Él era estonio, quedó atrapado bajo la ocupación nazi en la guerra y, claro, jugó torneos bajo el control nazi para proteger a su familia. Claro, no le quedaba otra. Exacto. Pero cuando la Unión Soviética reanexionó Estonia, el KGB usó ese historial y le sometió a interrogatorios brutales. Y eso te cambia para siempre. Leyendo esas actas, yo me pregunto, y esto te lo planteo a ti directamente. Cuando Keres se sentaba frente al tablero en Budapest, ¿acaso jugaba por el título mundial? ¿O en el fondo estaba jugando literalmente por su rehabilitación política y su supervivencia? Es que, fíjate, yo estoy convencido de que era lo segundo. Su biografía lo sugiere abrumadoramente. Y eso explica que, en momentos críticos, su juego fallara. Los analistas ven sus derrotas y no ven a un gran maestro equivocándose en una variante matemática. Ven el terror, ¿no? Ven el peso insoportable del terror psicológico. Saber que un agente del Estado está evaluando si tu error en el tablero es un simple error o un acto de sabotaje. Eso te genera una parálisis cognitiva. El Estado devoraba su capacidad de improvisación. Pero espera, ¿sabías lo que le pasó a Kotov cuando la presión le nubló el juicio? Es un ejemplo brutal de esto que dices. Ah, sí, el colapso contra Smyslov, ¿verdad?
Ese mismo. En la ronda 16, Kotov estaba jugando impecable. Se enfrenta a Smyslov, intenta una combinación de estas deslumbrantes que requieren un cálculo milimétrico y de repente omite una táctica básica de su rival. Un error de principiante en un gran maestro. Exacto. Y las crónicas apuntan a que esa ceguera temporal, inducida por el estrés extremo de sentirse vigilado, le costó su billete al próximo torneo. O sea, la presión devoraba a la élite. Totalmente. Y, a ver, la presión actuaba diferente en cada uno. Eso me recuerda a lo que le pasaba a Laszlo Sabo. El héroe local. Sí, el húngaro. Las crónicas locales muestran la tortura que vivió. Él no solo sentía la presión del torneo, es que tenía la expectativa de toda una nación sometida sobre sus hombros. Rákosi esperaba que fuera el gran estandarte del éxito socialista. Imagínate, tener a todo el país y al dictador mirándote. Claro. Y Sabo tenía un talento puro increíble. Dejó destellos brillantes, pero los analistas dicen que esa obligación de rendir ante su público, bajo un régimen implacable, pues le fragmentó la consistencia. Se quebró. ¡Qué fuerte! Y con el estrés destrozando la mente de Kotov y fracturando a Sabo, la gran pregunta es ¿cómo alguien lograba no solo sobrevivir a esto, sino brillar? Y claro, los archivos nos llevan directos a un nombre: David Bronstein. El genio. Bronstein era otra historia. Es que las descripciones que hay de sus partidas son casi poéticas. Dicen que Bronstein podía pasar largos minutos sumido en un silencio total, solo mirando al tablero sin tocar una sola pieza. Y no estaba calculando como una máquina. Los textos dicen que buscaba la verdad estética de la posición. Y fíjate, esa búsqueda artística era su mecanismo de supervivencia, ¿eh? Porque el perfil de Bronstein es tela. Jugaba desde una posición de una vulnerabilidad extrema. Por su padre, claro. A su padre como enemigo del pueblo y lo mandaron al Gulag. Así que David cargaba con ese estigma constante. Y la escuela soviética le exigía jugar un ajedrez científico, rígido, dogmático. Pero él hacía lo contrario, ¿no? Totalmente. Él presentaba un estilo dinámico, fluido. El tablero era su único refugio, el único lugar donde la burocracia no podía darle órdenes. Y se nota un montón en las notaciones de sus partidas, porque hay una jugada contra Nassdorf, el famoso 13F6, que es que, ese sacrificio de Bronstein fue un grito de libertad, no solo un movimiento de peón. Madre mía, el 13F6. Es que es mítico. Claro, para quien no lo vea en la cabeza hay que entender que el dogma soviético te decía: mantén una estructura sólida, no cedas material. Y Bronstein llega y entrega material de forma aparentemente temeraria. Rompe la estructura y crea un caos total. Desafiando a todos los ingenieros soviéticos. Eso es. Demostró que la intuición artística, esa libertad, podía superar a la máquina. Es una maravilla. Esa capacidad de resiliencia creativa es lo que hace fascinante a Bronstein. Y, bueno, hay que decir que él no estaba solo en esta locura. Esto nos lleva a uno de los detalles más humanos de este torneo. Ah, su amistad con Boleslavsky, ¿verdad? Sí, Isaac Boleslavsky. O sea, en la élite del ajedrez nadie comparte nada. Los análisis son secretos de Estado. Pero los documentos muestran que David e Isaac tenían una amistad casi mística. Compartían ideas en lugar de secretos. Exacto. Pasaban horas juntos analizando, apoyándose emocionalmente en un hotel que estaba diseñado para aislar y hundir psicológicamente a la gente. Y la conexión era tan fuerte que, años después, Bronstein se casó con la hija de Boleslavsky, con Tatiana. Qué bonito, de verdad. O sea, esos detalles rompen por completo la imagen fría y robótica que teníamos de la época. Pero, y aquí viene la ironía, resulta que esa misma amistad fue el escenario del clímax más tenso de todo el torneo. Las rondas finales. Claro, es que los registros muestran a un Boleslavsky absolutamente intratable. Arrolla a Smyslov, lidera cómodamente tras la ronda 16. Todo apuntaba a que él sería el retador oficial contra Botvinnik. Sí, pero entonces ocurre algo incomprensible. De repente, su juego se vuelve súper conservador. Y los analistas que han revisado, por ejemplo, la ronda 18 contra Stalberg, pues lo ven clarísimo. Ahí es donde fuerza las tablas. Sí, o sea, era una partida que podía ganar perfectamente, pero firma un empate rápido en solo 16 movimientos. Y, fíjate en el detalle técnico,
usó una novedad teórica que traía preparada de casa para simplificar la posición. Ah, o sea, lo hizo a propósito para que el empate pareciera técnicamente impecable, ¿no? Exacto. Usó la teoría para camuflar el empate ante los supervisores del partido para que no le acusaran de pasividad, y con ese frenazo permitió que su amigo Bronstein le alcanzara en la puntuación. Madre mía. Pero claro, esa justificación técnica era una tapadera para lo que realmente se estaba cociendo en los pasillos del Otert. Las memorias de los jugadores, publicadas ya años después, cuentan que hubo, vamos a llamarlo, sugerencias del Estado. Sugerencia así, con muchas comillas. Exacto. Y mencionan al general del NKVD, Boris Weinstein, un hombre que paradójicamente actuaba como segundo en el equipo de Bronstein, y parece ser que usó todo su peso intimidatorio para sugerirle a Boleslavsky que dejara a David alcanzarle. ¡Qué locura! O sea, la intrahistoria administrativa del torneo decidiendo el final. Y claro, como no había sistema de desempate, pues tuvieron que ir a un duelo a muerte súbita entre los dos amigos, en Moscú. Nada menos que en el Tchaikovsky Concert Hall. El simbolismo es tremendo. Totalmente. Un teatro imponente, usado para equiparar el ajedrez con el ballet o la ópera soviética. Jugaron 12 partidas agotadoras, quedaron empatados 6-6. Y en la partida 14, Boleslavsky, que había sido un muro, comete un error decisivo. Y Bronstein gana y se convierte en el retador oficial. Pero, o sea, la literatura que profundiza en esto nos pide que no veamos este error como un simple fallo deportivo. No, para nada. O sea, este fallo hay que verlo como un gesto de dignidad humana. Fue un sacrificio personal brutal. Es que las biografías nos cuentan que Boleslavsky era un hombre modesto, que odiaba la arrogancia de Botvinnik y de toda esa maquinaria del partido. Sabía que retar al campeón era someterse al escrutinio total del aparato estalinista. Y ahí está la famosa frase que le dijo a Bronstein, ¿no? Esa que es tan dolorosa. Sí, en la intimidad de ese desempate le soltó. ¿Por qué jugamos esto, Davy? Vamos a perder contra Botvinnik igual. O sea, una lucidez aterradora. En el fondo, Boleslavsky prefirió cederle el paso a su amigo, que era más joven y audaz, antes que ser triturado por el sistema. O sea, qué resiliencia creativa. Y qué forma de entender la amistad y la supervivencia. Yo creo que esa conversación resume perfectamente todo lo que los archivos de este torneo en Budapest nos quieren transmitir. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, quien nos escuche no necesita recordar quién quedó quinto o los puntos de cada uno. Lo que de verdad importa es sentir ese silencio pesado en el Hotel Gellert, entender por qué jugaban cada partida como si les fuera la vida en ello, atrapados entre su propio arte y un régimen que los aplastaba. Es que Budapest 1950 marcó un antes y un después. Fue el momento en que el ajedrez perdió su inocencia. Se transformó irreversiblemente en la herramienta ideológica por excelencia de la Guerra Fría. Totalmente. Y para cerrar esta inmersión de hoy, fíjate, quiero dejar una última reflexión, un pensamiento provocador sobre el legado emocional de todo esto. A ver. Al año siguiente, en 1951, Bronstein logró llegar a ese duelo y empatar 12-12 contra el intocable Botvinnik. Pero las reglas decían que un empate no bastaba para arrebatarle la corona. Ah, sí, se quedó a las puertas. Exacto. Y la pregunta que queda flotando en el aire y que el propio Bronstein arrastró es, ¿realmente no pudo ganar en el tablero? ¿O en el fondo de su mente sabía que derrotar al ídolo del Partido Comunista, teniendo a su padre con antecedentes penales, era una sentencia de muerte disfrazada de victoria deportiva? Madre mía. Porque, a fin de cuentas, ¿hasta qué punto es posible la verdadera libertad artística cuando lo que está en juego es tu propia supervivencia? Qué gran pregunta. Da muchísimo que pensar, desde luego. No eran piedras, eran hombres tratando de no romperse. Budapest el frío no era invierno, era algo más hondo, más callado, una ciudad donde pensar también podía ser peligroso. Jugábamos en silencio, no por respeto,
por miedo. Cada jugada era un idioma que nadie debía traducir. Porque el ajedrez no era un juego ahí, era la última forma de seguir siendo libre. Y movíamos piezas como quien esconde un grito, como quien intenta salvar lo poco que queda dentro. Pero el poder no entiende de belleza ni creación. Cuando entra en el arte, lo convierte en control. Nos miraban más allá del tablero, no buscaban errores, buscaban lealtades y de pronto el talento Ya no bastaba. ya no ganaba el que mejor veía, sino el que mejor obedecía. Y ahí El juego empezó a morir. porque cuando la política entra en la mente, el arte deja de ser verdad y se vuelve herramienta. Y movíamos piezas, pero algo ya no estaba. No era miedo a perder, era miedo a pensar. 64 casillas Ya no eran libertad, eran un campo pequeño donde también podían mandar. Recuerdo partidas que nunca debieron jugarse, No por el rival, sino por lo que había detrás. Recuerdo miradas, que no hablaban de ajedrez, sino de sobrevivir un día más sin caer. y entendí demasiado tarde que el genio no protege a nadie, que la claridad También puede ser una condena. porque ves cuando todo se corrompe. Ya no hay jugada correcta, Solo decisiones que te rompen menos. y seguimos moviendo piezas, Aunque el alma ya no estaba, aunque el arte se apagaba, en manos equivocadas. porque el ajedrez era más, era verdad, era creación. Pero incluso lo más puro puede caer bajo prisión. Y esa fue la partida, Que nadie quiso contar, la de cuando el arte dejó de ser libre. y empezó a sobrevivir. They weren't pieces, they were us. In Budapest, the cold didn't come from winter. It came from the walls, from the looks, from everything left unsaid. We played in silence,
respect, out of survival. Every move was a way to speak without being heard. Because chess was the only thing they hadn't taken from us. Or so we thought. We moved pieces like hiding our souls, like God in a thought we couldn't name. But power sees no beauty, it doesn't understand creation. When it touches art, it turns it into obedience. They stopped watching the board, they started watching us. The moon no longer mattered, what mattered was who you were and for whom. And that's when I understood talent doesn't save you. Because in that place, the best didn't win, the one who didn't disturb did. And there's something broke, not in the game, in us. We kept moving pieces, but it wasn't chess anymore. It was an elegant way not to disappear. 64 squares turned into control, a small space where fear also lived. I remember games that had nothing to do with winning. I remember steady hands with defeated eyes. I remember understanding that thinking too much could be dangerous. Chess was truth, it was order, it was something clean in a world that wasn't. And still, they reached it, they stained it, they bent it until it was no longer free. And we kept playing because stopping meant losing something more than a game. But it wasn't art anymore, it was resistance, it was standing still when everything you to bow, and no one saw it. No one speaks of that defeat. Not the one on the board, the other one, the other one, the one where art stops being truth and learns to survive. Erano belli, eravamo noi. A Budapest il freddo non veniva dall'inverno, veniva dai muri, dagli sguardi, da tutto ciò che non si diceva. Giocavamo in silenzio, non per rispetto, per sopravvivere. Ogni mossa era un modo di parlare senza essere ascoltati, perché gli scacchi erano l'unica cosa che non potevano toglierci, o almeno così credevamo.
Muovevamo pezzi come chi nasconde l'anima, come chi protegge un pensiero che non può dire. ma il potere non vede bellezza, non capisce la creazione. Quando tocca l'arte, la trasforma in obbedienza. Hanno smesso di guardare la scacchiera, hanno iniziato a guardare noi. La mossa non contava più, Contava chi eri, e per chi. Ed è lì che ho capito, il talento non ti salva, perché in quel posto non vinceva il migliore, vinceva chi non disturbava. e lì qualcosa si è rotto. Non nel gioco in noi. Continuavamo a muovere pezzi, Ma non erano più scacchi, era un modo elegante per non scomparire. 64 caselle diventate controllo, uno spazio piccolo dove viveva Anche la paura. Ricordo partite che non avevano nulla a che fare con vincere, Ricordo mani ferme con occhi sconfitti. Ricordo di aver capito che pensare troppo poteva essere pericoloso. Gli scacchi erano verità, erano ordine erano qualcosa di puro, in un mondo che non lo era. eppure li hanno raggiunti, Li hanno sporcati li hanno piegati, finché non furono più liberi. e abbiamo continuato a giocare, Perché smettere significava perdere qualcosa di più. ma non era più arte, Era resistenza, era restare in piedi. quando tutto ti chiedeva di piegarti e nessuno l'ha visto. Nessuno parla di quella sconfitta, Non quella sulla scacchiera, l'altra, quella in cui l'arte smette di essere verità e impara a sopravvivere. Dicen que el tablero es igual en todas partes, pero no es verdad. Budapest, 1950, las calles no hablan, susurran. Caminamos mirando al suelo, no por respeto, por costumbre. En los bolsillos no hay nada, pero en la cabeza todavía jugamos, porque ahí dentro nadie puede entrar. Eso nos decimos para seguir respirando. Y jugamos como quien guarda un secreto, como quien sueña con un lugar que no ha visto jamás. Dicen que al otro lado el ajedrez es libertad. Aquí es solo un permiso para no dejar de pensar. Nos dejan competir, pero no elegir. Nos dejan ganar.
salir. Y en cada torneo no solo hay rivales, hay ojos, hay nombres, hay algo que pesa más. He visto partidas perfectas, jugadas por hombres rotos. He visto genios callar por miedo a decir demasiado. Porque aquí no todo movimiento es sobre el tablero. Y jugamos como quien esconde la vida, como quien sabe que un error puede costar algo más. 64 casillas que parecen libertad, pero el muro empieza justo donde termina el pensar. A veces imagino otro lugar, un café sin miedo, una partida sin silencio, un rival que solo sea eso, un rival. Sin banderas, sin órdenes, sin consecuencias invisibles, solo ajedrez, pero despierto y todo sigue igual. Las piezas en su sitio, nosotros también. Jugamos bien, demasiado bien, quizás, como si en cada partida se nos fuera la vida, porque en cierto modo así es. Y seguimos jugando, aunque duela pensar, aunque saber demasiado sea otra forma de caer, porque el ajedrez era limpio antes de que lo tocaran, antes de que el mundo también lo encerrara. Dicen que el tablero es igual en todas partes, pero algunos jugamos desde el otro lado. They say the board is the same everywhere, but it isn't. Budapest 1950, the streets don't speak, they whisper. We walk looking down, not out of respect, out of habit. There's nothing in our pockets, but in our minds we're still playing, because in there no one can enter. Oh, that's what we tell ourselves, just to keep breathing. And we play like hiding a secret, like dreaming of a place we've never seen. They say on the other side, chess is freedom. Here it's just permission to keep thinking. They let us compete but not choose. They let us win but not leave. And in every tournament there aren't just opponents, there are eyes, there are names. There's something heavier than the game. I've seen perfect games played by broken men. I've seen geniuses fall silent
saying too much. Because here, not every move is on the board. And we play like hiding our lives, like knowing one mistake could cost something more. 64 squares that look like freedom, but the wall begins right where thinking ends. Sometimes I imagine another place, a cafe without fear, a game without silence, an opponent who is only that, an opponent. No flags, no orders, no invisible consequences, just chess. But I wake up and everything is the same. The pieces in place, and so are we. We play well, maybe too well, as if in every game our lives were at stake. Because in a way they are. And we keep playing, even when it hurts to think, even when knowing too much is another way to fall. Because chess was pure before they touched it, before the world locked it in as well. They say the board is the same everywhere, but some of us play from the other side. Erano belli, eravamo noi. A Budapest il freddo non veniva dall'inverno, veniva dai muri, dagli sguardi, da tutto ciò che non si diceva. Giocavamo in silenzio, non per rispetto, per sopravvivere. Ogni mossa era un modo di parlare senza essere ascoltati. Perché gli scacchi erano l'unica cosa che non potevano toglierci, o almeno così credevamo. Muovevamo pezzi, Come chi nasconde l'anima, come chi protegge un pensiero che non può dire. ma il potere non vede bellezza, non capisce la creazione. Quando tocca l'arte, la trasforma in obbedienza. Hanno smesso di guardare la scacchiera, hanno iniziato a guardare noi. La mossa non contava più, Contava chi eri e per chi. Ed è lì che ho capito, il talento non ti salva, perché in quel posto non vinceva il migliore, vinceva chi non disturbava. e lì qualcosa si è rotto. Non nel gioco in noi. Continuavamo a muovere pezzi, Ma non erano più scacchi, era un modo elegante per non scomparire. 64 caselle diventate controllo, uno spazio piccolo dove viveva Anche
paura. Ricordo partite che non avevano nulla a che fare con vincere. Ricordo mani ferme con occhi sconfitti. Ricordo di aver capito Che pensare troppo poteva essere pericoloso. Gli scacchi erano verità, erano ordine, erano qualcosa di puro. in un mondo che non lo era. Eppure li hanno raggiunti, Li hanno sporcati li hanno piegati, finché non furono più liberi. e abbiamo continuato a giocare, Perché smettere significava perdere qualcosa di più. ma non era più arte, Era resistenza, era restare in piedi. quando tutto ti chiedeva di piegarti e nessuno l'ha visto. Nessuno parla di quella sconfitta, Non quella sulla scacchiera, l'altra, quella in cui l'arte smette di essere verità, e impara a sopravvivere.